Bienvenidos a un episodio más de Dialogando con las Embajadas. Esta vez nos encontramos en la sede diplomática de Ecuador, en Rabat, donde vamos a conversar con el señor embajador Diego Morejón Pazmiño. Muchas gracias por recibirnos aquí en su casa. A usted, muy amable, a sus órdenes. Muchísimas gracias, don Diego. Bueno, Ecuador es la embajada más reciente latinoamericana. Con ella ya se suman 14 países de América Latina presentes en Rabat y viene a conformar un escalón más en este puente de conexión que quiere crear Marruecos entre el Reino, África y América Latina. Y con esta idea de conexión quisiera que empezáramos y nos contara un poco sobre los planes turísticos que tiene Ecuador en Marruecos. Sabemos que ya han dialogado con ciertas agencias marroquíes y que hay un potencial y un interés. Entonces, si nos cuenta cuáles son los avances que hay y qué podríamos esperar para este en 2026. Bueno, mil gracias por la entrevista. Primero un saludo de nuevo año para Igualmente. usted, para sus colegas, para su familia. Lo mejor en este año que sea esperanza y mucha salud Igualmente, para muchas empezar gracias. bien. Y creo que al mundo entero le hace falta salud y esperanza. Sí, Ecuador abrió en Marruecos hace pocos meses técnicamente, pero tenemos una larga relación a través de otros procesos como Naciones Unidas, donde hemos tenido una convergencia positiva ambos países. Nos identificamos con muchos temas de la agenda común. En el aspecto bilateral, abrimos, por así decirlo, en julio del año pasado la embajada, pero a fines del 2024 se perfeccionó la idea de establecer embajadas en sedes, es decir, abrir en Rabat. Próximamente entiendo que Marruecos abrirá la suya en el Ecuador, en Quito, y esto significa un puente más directo en la relación bilateral. El tema de turismo que usted topa es muy interesante porque Marruecos tiene una afluencia turística impresionante. Estaba leyendo una estadística ayer que el año pasado tuvieron más o menos 20 millones de visitantes, una cosa así, que tienen un manejo escénico espectacular, mezclan muchas cosas para el turismo y le hacen atractivo intrarregionalmente y además internacionalmente. ¿El Ecuador dónde entra en este capítulo? Cuando hay turistas que visitan Europa, se fijan en Marruecos. Los ecuatorianos que están dando la vuelta por Francia, por España, dicen, vamos a Marruecos, visitemos Marruecos. Esto se abre con una acción propuesta directamente por el canciller de Marruecos, el señor Burita, en julio del año pasado, al meternos a nosotros en un proceso. No es una exoneración de visa propiamente, porque a eso quiero llegar, sino un permiso especial para ingresar a Marruecos. Es una autorización migratoria que se la hace vía online. Para eso, el ecuatoriano debe tener el registro y la validación del sector correspondiente. Si yo estoy en Quito y quiero venir a Marruecos, me valida el consulado marroquí en Bogotá. Esa autorización de viaje me permite entradas múltiples al territorio marroquí como turista. Tengo que pasar directamente hacia Marruecos, habrá alguna forma, o el ecuatoriano que por obligación necesita el visado Schengen para entrar al espacio europeo, que ya tiene una garantía migratoria por el Schengen, y luego pasa a visitar Marruecos y regresa. Queremos hacer esto a la inversa, que Marruecos también vaya al Ecuador. Estamos conversando con la Federación Nacional de Agencias de Viajes de Marruecos, cuyo presidente estuvo justamente aquí, en esta embajada, y luego en una videoconferencia con nuestro sector de turismo oficial del Ecuador, el Viceministerio de Turismo del Ecuador, que está adscrito al Ministerio de la Producción. Y la solución a esto es crear un campo común de interés turístico a través de cámaras de turismo en ambos países, la Oficina de Turismo de Marruecos en Ecuador, y eventualmente alguna representación para el África desde Marruecos, con el tema del turismo latinoamericano en general. Em, los marroquíes no van al Ecuador directamente porque tendrían que pasar por el espacio Schengen y necesitan de un visado. Entonces ahí cabe un análisis de eventualmente conversar algún rato, que todavía no lo hemos hecho, con la línea aérea nacional de Marruecos, que está llegando ya a América Latina, están en Brasil. Tienen llegada a Estados Unidos, están en Miami, Nueva York, y creo que están abriendo en Los Ángeles. Si habría un punto de conexión aérea con la región, el mercado andino, con sede Ecuador, la conectividad Quito para diferentes zonas de América, de la América andina, Perú, Colombia, etcétera, podría ser una posibilidad. Y ahí el turismo sería
e interesantemente desarrollado. Los marroquíes les gusta ir a América, pero no a un solo país, quieren hacer un recorrido. Y ahí hay una posibilidad de hacerlo. En, eh, en la Feria Próxima de Turismo en Madrid, la Fitures, ¿no? Van a tener un encuentro presencial los representantes de las agencias de viajes de Marruecos con sus contrapartes ecuatorianas. Este es el primer acercamiento físico que vamos a tener por la cercanía, donde van a discutir temas privados, de inversión privada, de conexión, y una conversación con el sector oficial de turismo para tener este espacio de paraguas formal de la relación bilateral, etcétera, para declarar la amistad ecuatoriano-marroquí con el tema del turismo, intercambio cultural, etcétera. Esto ya está fijado una fecha, me parece que es el 22 de enero en Madrid, ¿no? ¿Qué interés ha demostrado los marroquíes en Ecuador como destino turístico? Porque realmente es poco el turismo que viaja hacia América Latina, pero también tenemos una oferta como continente y especialmente los países del sur de tener varios paisajes que ofrecer y varias categorías también de turismo que se pueden atraer. De las conversaciones que tuvimos con agencias de viajes, me pareció interesantísimo el testimonio de algunos de estos representantes que hablaban primero de la historia del Ecuador con una prolijidad absoluta, desde la época de inicio de la República, 1830 hasta nuestros días. Hubo un señor inclusive que se acordaba del nombre de algunos presidentes iniciales del Ecuador. Y luego el tema de la diversidad geográfica de mi país. Perdón. Es un país relativamente pequeño, tiene 272.000 kilómetros cuadrados y 4 regiones naturales importantes. Tenemos la sierra, tenemos la costa, tenemos la Amazonía, o el oriente que le decimos, y las Galápagos, País de Galápagos. La Amazonía es muy atractiva para el marroquí. El tema de la selva, la jungla, este tipo de paisajes distintos de los que se tiene aquí. Y muchos me han hablado del interés de hacer una travesía, una aventura, etcétera. Tienen todavía esta noción general, aunque la promoción de turismo del Ecuador es muy activa. Hay muchas páginas abiertas en la promoción global. Eh, ya se está presentando la marca Ecuador, la marca país para el turismo. Y esto reflejado pues en estos agentes de viaje siempre tienen la conexión online con los diferentes sectores. Y muchos de ellos van siempre a las ferias de turismo importantes, la primera Madrid, que es la cercana, en donde ya tienen ellos una conexión previa de las ofertas. Inclusive me han hablado de dos empresas ecuatorianas concretamente que estarían interesadas en ofrecer servicios a Marruecos, una en el sistema hotelero y otra en el tema de los barcos y cruceros en Galápagos, ¿no? Me hablaron directamente, no doy el nombre porque no estamos en promoción de ninguno de ellos, pero existe un interés, yo diría casi concreto. Ahora, ¿cuántos pasajeros van a ir? Ese es el dilema. La idea es que sea muy conocido el Ecuador y que el ecuatoriano tenga la confianza de venir a Marruecos. En una de mis proyecciones laborales en este país está marcado el hecho de pedir a Marruecos una exención total de visas al Ecuador. La tenemos con pasaportes diplomáticos y oficiales, pero quisiéramos que sea a todo ciudadano ecuatoriano que quiera visitar este lindísimo país. Ahora nos movemos un poquito al tema más económico y agricultura. Hubo una misión de un grupo del Ministerio de Agricultura ecuatoriano que vino en diciembre para el tema de mapeo de suelos y fertilizantes. ¿Qué resultados o qué se sabe de esta misión que fue el mes pasado? Y qué importancia toma el tema de fertilizantes, que es uno de los productos estrella de Marruecos y que también es tan necesario y tan productivo para las regiones latinoamericanas? En la sesión que tuvimos de coordinación previa al inicio de la gira de estos 4 técnicos, perdón, se estableció una interesantísima coincidencia. Hablaron de la quinoa. Aquí nos dicen que al rey de Marruecos le gusta mucho comer la quinoa. Estábamos hablando de ese tema ahí. Y nosotros somos productores de quinoa, naturales, Ecuador, Bolivia, Perú. Tenemos un reconocimiento internacional de este grano y las tecnologías para poder procesarlo, para poder cosecharlo, sembrarlo, etcétera. Y aquí tienen la misma prohibición. Ahí, por ejemplo, se generó un intercambio de experiencias de los técnicos agrícolas ecuatorianos con los marroquíes sobre un proceso de producción de un tema que es, yo diría, competitivo, eventualmente, porque yo no le puedo vender quinoa a Marruecos porque ya tienen, pero sí podemos aplicar tecnologías que van a mejorar la calidad.
¿Qué tiene el Ecuador que no tiene Marruecos? La situación geográfica, que permite que nuestro país tenga la perpendicularidad de los rayos del sol 24 horas al día, 7 veces por semana y durante todo el año. No hay nieve, no hay estos cambios brutales de clima ni variaciones, y eso le da más calidad y fertilidad a la tierra. El banano ecuatoriano es muy bien visto en el mundo internacional por la calidad del producto, que no ha variado en sus cientos de años de producción, y ya comercialmente Ecuador tiene más de 80 años de exportador nato, con una calidad de banano que se da por el tipo de suelo, por la forma en que se cultiva y por la riqueza que tienen ciertos aditivos que pueden favorecer a la mejor producción. Y ahí viene otro interés común, que es empatar a Ecuador con Marruecos en el tema de fosfatos, este alimento natural de la tierra que le permite al producto germinar de mejor manera, con una tendencia a eliminar eventualmente uso de pesticidas o este tipo de cuestiones, porque la siembra del banano es en zonas selváticas, ¿no? Entonces hay algunas cositas que hay que eliminar primero para que el producto no se dañe y no afecte al ser humano. Estos son acercamientos propios, los técnicos que vinieron a intercambiar experiencias con los técnicos marroquíes, y creo yo que se va a dar una visita de marroquíes al Ecuador para poder tener esta visión física de la calidad de los suelos en el terreno. La cantidad de productos que tiene el Ecuador son de diferente altura, de diferente zona climática, geográfica. A veces, dentro de la misma zona hay 2 o 3 subzonas que permiten el cultivo de ciertos productos que en otros países sería imposible. Entonces sí tenemos esa capacidad. Ahora viene la conversación técnica entre los expertos de estos del tema de los suelos, y ahí sí los exportadores de los productos que tienen en mente para poder ser competitivos, complementarios eventualmente, pero siempre de buena fe, y abrir el mercado marroquí y desde aquí un poco más adentro al África, de variedad de productos que tiene el Ecuador. Pero el tema este del mapeo de suelos se trata de poder identificar esas características especiales de los varios tipos de suelos que tiene Ecuador para que en Marruecos se pueda fabricar un fertilizante especial para cada esto. ¿Cuál sería el objetivo? La bondad del producto marroquí, por ser natural, permite la adaptabilidad a todo tipo de suelos. Algunos necesitarán algún refuerzo de algún mineral adicional, yo le estoy hablando de memoria, eh, pero justamente la idea de tener este mapeo es para poder proyectar una mejor propuesta o promoción del producto marroquí en suelo ecuatoriano. Una idea que yo tengo, que algún dato se cristalice, ojalá, es que la OCP tenga una representación en el Ecuador, y tenga desde el Ecuador una forma de producción y distribución hacia América Latina. Tienen una en Brasil. Ya Brasil es grande y ese país consume absolutamente todo lo que la OCP estará produciendo, creo yo, y queda un poco margen de espacio para una cooperación activa. Entonces son temas que se pueden dar, perdón, desde el punto de vista agrícola, de una manera práctica, de una manera directa, y conveniente a las dos partes. Esto es lo interesante. La, el concepto de la relación bilateral entre Ecuador y Marruecos compone una serie de aspectos que van desde lo técnico, pasan por lo político y generan lo económico. Entonces, esto de lo técnico me ha gustado muchísimo porque la conversación que tuvieron estos jóvenes técnicos ecuatorianos con los marroquíes fue automática. La única diferencia que teníamos era el idioma, nada más. Pero el rato que empezaron a conversar técnicamente, estábamos empatados en una serie de conceptos y procesos increíblemente positivos de ambos países. Eso genera proyección. ¿Y proyección? Bueno, la hoja de ruta que ya se ha mencionado también habla de tema de cooperación económica, socioeconómica, también cultural, también una formación diplomática en común. En todo este panorama en el que Marruecos aporta un poco también a Ecuador, ¿qué es lo que Ecuador aporta a Marruecos o cómo ve usted como embajador, qué trae desde el sur de América Latina, Ecuador, hacia Marruecos? Ya el banano ecuatoriano está acá. ¿Qué otros productos en cuanto a oferta exportable y aparte en cuanto a oferta cultural, académica, qué más nos puede ofrecer? Bueno, lo exportable, vea.
vayamos lejos de lo tradicional, porque uno habla de Ecuador y se identifica con bananas o algo así. Nosotros tenemos eh, productos, perdón, materia prima, y estamos empezando con el valor agregado. Hay una variación del aguacate, por ejemplo, que se exporta al mundo europeo, el aguacate liofilizado, y es un valor agregado, tiene la forma de un granito, como un frijol, pero es aguacate. Y usted lo mezcla en una ensalada y tiene un aguacate fresco, el sabor, etcétera, de un producto que tiene el Ecuador, que también tiene Marruecos, yo he visto aguacates de aquí. Pero este del valor agregado puede ser un componente que sea la diferencia a la exportación ya tradicional de productos. Queremos abrir el mercado de flores. La flora ecuatoriana es muy reconocida a nivel internacional por su calidad de producción, justamente por los suelos. Tenemos rosas que tienen un tallo de 1 metro y la durabilidad de una rosa ecuatoriana es más o menos de 1 mes en aspecto y en aroma. Eso es casi imposible de conseguir. Colombia la tiene también, otros países también producen flores, pero la zona de Ecuador exclusiva y directamente esta zona climática donde se produce la flor es impresionante. Y hay interés de cierto mercado marroquí de conversar sobre el tema de flores. No solamente son rosas, tenemos estas flores verdes, ornamentales, etcétera. Aquí también las hay, pero la variedad nuestra tiene alguna adaptación interesante que quieren ya empezar a proyectar. Esto es una conversación que está ahí sobre el tapete. El otro tema eh, que va un poco más allá del tema tradicional es hablar sobre el tema de las energías. He escuchado aquí en Marruecos las exposiciones de la ministra Ben Ali sobre el tema de la energía alternativa y la proyección energética de los países como una necesidad. Ecuador se está embarcando poco a poco en el mercado del hidrógeno verde, por ejemplo. La producción de hidrógeno verde, que es ahora la tendencia mundial a tener interés en el litio es del uno, los hidrógenos es del otro, etcétera. La tendencia a tener todo sin combustión, sin contaminación, hace que estos materiales o estas formas de producción tengan ahora un interés especial. El Ecuador tiene los elementos ahí para la producción de energía de hidrógeno verde, luz, agua, viento, etcétera. De nuevo, por la perpendicularidad del Sol, la zona ecuatorial, etcétera. No sé si seamos capaces de abastecer nosotros a un mercado como el marroquí, que también ya tiene esta coincidencia de producción, pero sí es importante que estemos en el mapa de referencia global de países que están pensando en lo climático como una necesidad de protección y aprovechar recursos naturales de una manera sostenible, etcétera, también nos identifican. Ahora, en el tema de energías alternativas habrá pues un proceso de intercambio con Marruecos técnico, en dónde están ellos, dónde estamos nosotros y qué tipo de coyunturas pueden darse para un mercado potencial. ¿Cómo le vendo hidrógeno verde al mundo? Yo quisiera saber dónde está la primera producción de hidrógeno verde para ir a ver, como decimos en el Ecuador. Yo entiendo que el tema del transporte todavía está en estudio, es un tema difícil de procesar por el costo. Puede ser en forma de gas o puede ser en forma líquida como el amoníaco. Todo ello sugiere un contenedor especial para ser transportado. Y si la zona de producción es la nuestra, ¿cómo la hacemos llegar al resto del mundo? Esas cosas todavía están en pendiente, pero el saber que tenemos capacidad de producción ya nos pone en un nivel de conversación global. Y en eso qué bueno coincidir con Marruecos también, por ejemplo. ¿No? Son sinergias, como dicen los expertos. En materia cultural y académica, Sí. ¿se piensa algún intercambio en ese sentido también, don Diego? Sí, bueno, yo tengo una gratísima sorpresa con Marruecos porque estoy entrando al 4.er mes de presencia en este país y he estado en 2 eventos provocados por la Universidad Mohammed, en la que el profesor Etari, que es el director del área de Hispanoamérica, ha tenido a bien presentar hacer conversatorios sobre literatura latinoamericana. Estuvimos en uno de Colombia sobre García Márquez y tuvimos otro con el Ecuador, muy interesante, en el que en principio se pretendió presentar la obra titulada Huasipungo, que es una novela de denuncia social de 1920 por ahí,
la que describía un momento especial de la sociedad latinoamericana y ecuatoriana en particular. Denuncia social, como digo, en el que estaba el tema del indigenismo sobre el tapete, pero la sorpresa es que presentaba la obra un literato marroquí, en una sala de estudiantes marroquíes de literatura hispanoamericana. Eso es lo grato. Entonces, lo de Ecuador no fue exactamente Guasipungo, porque el profesor que debía presentar la obra estaba indispuesto, pero se generó un conversatorio interesantísimo de diferentes etapas culturales del Ecuador y la proyección hacia Marruecos. ¿Qué tenemos en común? ¿Qué podemos hacer? Ahí hay dos posibilidades: enlazar universidades para un intercambio cultural activo y el, la presencia de profesores ecuatorianos en Marruecos y marroquíes en el Ecuador para desarrollar estos puentes culturales. Si uno lee una obra de estas tradicionales del Ecuador, yo creo que tiene similitud con cierto tipo de vivencia cultural en Marruecos y nos identificamos por eso. Entonces el libro, que es un gran mensajero, aterriza en aquella parte social de este país que se identifica con eso y es de un país lejísimos en distancia, pero muy cercano en cuanto a la costumbre, cultura y emociones. Esos puentes hay. Bueno, don Diego, yo creo que en 7 meses Ecuador ha avanzado a pasos agigantados en cuanto a esa relación bilateral. La hoja de ruta todavía tiene varios aspectos más por desarrollar, ¿verdad? Está el tema también de la formación diplomática en ambas vías. Otro tema interesante que no sé si ya se ha planteado también a Marruecos, es el tema del camarón. No sé si ya se ha planteado como una posibilidad exportable o si se está dando algún estudio de mercado o algún acercamiento. Está vendiéndose ya. Em, yo hago referencia a mi presencia en Marruecos desde hace 4 meses, pero usted bien refiere a que estamos un tiempo más. Pero el inicio de todo lo tiene como referencia a una querida colega diplomática que es mi funcionaria en la embajada, que es Paola Díaz. Ella es la que abrió esta embajada técnicamente, físicamente, emocionalmente. Ya en el mes de mayo del año pasado estuvo ella totalmente ajetreada con el inicio de establecimiento de la presencia del Ecuador. Teníamos solamente la bandera nacional para buscar un sitio donde ponerla. Ella tuvo el gusto y la oportunidad de encontrar primero esta sede, que está en una zona muy central de Rabat, y con ello la atracción del interés tanto de la autoridad marroquí como de sectores vinculados al proceso iberoamericano, digamos. En esa etapa empiezan conversaciones cuando se sabe que hay una embajada en Marruecos. Empezaron a llamar los interesados en comprar camarón ecuatoriano. Y ahí nació una primera gestión que la hizo Paola Díaz para la cadena Carrefour, me parece que se interesaba en el camarón gris. Y hablaron con 10 empresas ecuatorianas y se decidieron por una. Y están en eso. Ese es un proceso que se amplía, se corre la voz, etcétera. La cantidad y variedad de camarón que tiene el Ecuador, que eventualmente le supera, creo yo, el banano. En porcentajes de exportación en ciertas épocas, el camarón ha superado al banano. Y la calidad del camarón ecuatoriano, otra vez por el tema del clima, es especial. Los franceses le compran el camarón entero con cabeza, porque hacen con la cabeza y otras partes la famosa bouillabaisse o alguna receta típica. Los americanos les gusta el camarón pelado, sin cabeza, pero lo hacen de una manera sistemática, entonces hay producción para todo. Los aspectos de cuidados, ¿cómo se dice esto? El permiso sanitario que tiene el producto está ampliamente difundido. Tenemos una licencia internacional para ello y la suficiente capacidad de exportación. Entonces yo creo que esa es una primera puerta, aunque yo creo que antes ya estaba vendiéndose el camarón por otra vía, porque es curioso, si usted va a los mercados, encuentra camarón, eventualmente es camarón ecuatoriano, pero tiene ahí una marca de alguna empresa que compró el Ecuador, pero ahora se vende como la marca tal. Me pasó con el banano. Yo pregunté a un exportador de banano ecuatoriano y dije, oye, esta empresa es de ustedes, y me dijo, no, esa es una marca, pero es banano ecuatoriano. Entonces, yo vendo a alguien y ese alguien le vende aquí comercialmente. Así que yo creo que usted va a encontrar mucho camarón ecuatoriano
O más bien dicho, el camarón que usted encuentra en Marruecos es ecuatoriano 100%, me atrevo eh, a decir. bajo otra marca, pero origen ecuatoriano. Sí, hay la capacidad. Don Diego, ¿hay algún proyecto específico o alguna meta que a usted le gustaría cumplir cabalmente para este 2026 en Marruecos? Sí, bueno, aterrizar todas aquellas conversaciones que tenemos sobre la base del llamado Convenio de Cooperación Reforzada que suscribimos en fines de 2024. Usted mencionó el tema de intercambio de academias, de academias diplomáticas. Estamos planteando a Marruecos una viabilidad de aquello para hacer un intercambio activo, que vayan marroquíes al Ecuador y que vengan diplomáticos ecuatorianos acá. En su etapa de formación, que es interesante, que el ecuatoriano se entrene en una parte del planeta que es sumamente interesante por la proyección que tiene. Desde Marruecos tenemos el mundo árabe, tenemos el mundo africano, etcétera. Es formativo. Eh, tenemos que firmar convenios con Marruecos para afianzar la relación bilateral. Ese tenemos, lo digo con toda la intención del caso, porque es algo que se está ya conversando desde el año pasado. Me puedo mencionar concretamente un acuerdo comercial bilateral, un acuerdo de protección recíproca de inversiones que siempre hace atractivo el camino para que los países se interesen de una manera más formal, y un convenio entre las empresas exportadoras marroquíes y las empresas exportadoras ecuatorianas. Tienen dos gremios en los dos países. Aquí es la CGM, la Confederación General, y en el Ecuador se llama FedExport. Vamos a firmar un convenio en los próximos días con estas dos entidades, que es un inicio para sentar a la mesa de conversaciones a los exportadores de ambos países y ponerse de acuerdo en qué quiero de Marruecos y qué quiere Marruecos del Ecuador. Esto le va a dar una instancia de mucha actividad en lo privado a los dos países que generará, estoy seguro, una proyección de inversión en el corto plazo. Y obviamente la aspiración durante este año es que el presidente ecuatoriano visite Marruecos. Él tiene esta aspiración desde que decidió y dispuso abrir la embajada porque cree en la cooperación que puede ofrecer Marruecos en el sector global, en el tema regional. Dentro de la Unión Africana, Marruecos tiene peso. Ecuador tiene embajadas en Marruecos, Egipto y Sudáfrica. Entonces necesitamos el impulso de este eje de tres países para poder meternos en un mercado tan interesante como es el que ofrece la coyuntura geográfica y yo diría geopolítica de este país y de la relación entre los dos países. Bueno, pues le deseamos muchos éxitos en estos planes para el 2026. Realmente Ecuador se ha distinguido por una agenda bastante intensa desde que abrió sus puertas y también pues es parte de esta cadena, como decíamos, de las 14 embajadas y caras latinoamericanas ya presentes en Marruecos. Muchísimas gracias por acompañarnos y seguimos viendo en Marruecos.